unas pautas generales para el tema de la construcción, ¿no? Primero que todo empleador debe tener y proporcionar un ambiente de trabajo adecuado, ¿no? Asegurándose que el staff, es decir, los ingenieros, los arquitectos, los asistentes y los obreros estén correctamente capacitados para que puedan realizar sus funciones de forma segura. Es de vital importancia identificar los peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control pertinentes para evitar accidentes e incidentes en el área de trabajo. Todo trabajador debe participar en los procesos para mejorar la seguridad y salud en obra, cumplir cabalmente con los procedimientos de trabajo seguro y utilizar los equipos de protección personal adecuados. Toda la obra debe contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo estipulado en la norma G050, Seguridad durante la construcción, donde se deben establecer los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen enfermedades ocupacionales. Además, tomamos en cuenta lo que ya hicimos en las clases anteriores sobre el tema del análisis de trabajo seguro, ¿no? Es una herramienta de gestión de seguridad y salud en el trabajo para identificar peligros y evaluar los riesgos que puedan generar lesiones o daño a los y las trabajadores, trabajadoras en la ejecución de cada una de sus actividades de construcción y determinar los controles. Asimismo, dentro de la obra existe un comité técnico de coordinación en seguridad y salud en el trabajo. Es el órgano liderado por el empleador principal o su representante en el caso de consorcios o de varias empresas en ejecución de obra, encargado de coordinar las acciones de prevención de riesgos laborales en la obra. El empleador debe establecer mecanismos orientados a instalar también una política estricta de prohibición de ingreso y o consumo de alcohol o drogas ilegales dentro de la obra de construcción, así como la prohibición de ingreso a la obra de construcción bajo el efecto de dichas sustancias. Y aquí, como vemos, lo que es obligatorio y de acuerdo a la norma G050 y otras normas conexas y concordantes, tenemos, por ejemplo, el uso del equipo de protección personal o de protección individual, EPP, el cual, como vemos, cuentas con el casco, los guantes, los lentes, la ropa de trabajo, protector auditivo, calzado de seguridad y el arnés en caso de zonas de altura, ¿no? Además, toda obra debería contar con un botiquín completo y también debería contar con un equipo contra incendios, que usualmente viene a ser un extintor o bien kits antiderrame, etc. También tenemos, por ejemplo, lo que es la camilla rígida, y además tenemos las protecciones colectivas, mallas, cintas, paneles, cachacos, etcétera, que pueden ayudar a proteger de alguna manera a todo el cerco perimétrico del área, tanto en la altura como en la parte baja o zonas donde hay excavaciones, huecos, etcétera, ¿no? Eso vamos a ir viendo en algunos ejemplos más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los 4 riesgos principales que se tienen en la obra? Uno son los peligros eléctricos, como vemos, ¿no? El pase de la corriente eléctrica puede perjudicar muchísimo a las personas, sin contar que es mortal, ¿no? Si en caso no se controla a tiempo el problema. Tenemos los peligros de golpes, peligros de atrapamiento, peligros de caídas, ¿no? Entre ellos, hay varios datos de estos peligros importantes que han causado justamente la muerte a los trabajadores en la construcción. Como vemos, básicamente los golpes y las caídas representan más del 50% de causas de muerte, ¿no? Las caídas, obviamente, en zonas, caídas mucho más allá de 1,80 m, ¿no? A eso me refiero, caídas abundantes. El otro tema es el golpe. Los golpes, un mal golpe, un golpe con algún tipo de equipo, algún tipo de maquinaria, a lo mejor un derrumbe. En caso de atrapamiento, cuando uno está dentro de las zanjas o entre quizás 2 máquinas, ¿no? O entre algún tipo de
elemento constructivo contra otro y uno se queda atrapado ahí o aplastado. Y el otro tema es la electrocución, ¿no? Como hemos visto, son los 4 posibles. Y otras causas, también muchas causas más que pueden ser, digamos, los datos que podríamos obtener en una obra no segura, ¿no? Que no tenemos, digamos, ninguna garantía de que las personas van a estar a buen recaudo. Entonces, esto es lo que ha venido sucediendo desde el año 2000 a la fecha, y entonces se ha hecho mucho énfasis en estos 4 riesgos principales que encabezan las estadísticas. Por ejemplo, las principales causas de muerte por electrocución fue cuando se tomó contacto con el tendido eléctrico. Sobre todo el tendido eléctrico nos referimos a las redes eléctricas que vemos en la calle, ¿no? Que tienen medio a alto voltaje. Entonces, lógicamente, se hizo un contacto primero, sin las precauciones ni las medidas necesarias, y segundo, sin los equipos de protección para contactos eléctricos, ¿no? Adicional a eso, todo tipo de, digamos, imprudencias, ¿no? Que hubieran derivado a ello, ¿no? Luego tenemos que ha habido un contacto con circuitos activos en los paneles o tableros de distribución eléctricos, o algún cable o herramienta dañada o suelta que haya tocado el cuerpo de algún trabajador, y ya digamos, en el caso de la sierra o la selva, rayos, ¿no? Que son descargas eléctricas atmosféricas, ¿no? Los rayos. Digamos que esos son los menos conocidos porque no es que sea frecuente, pero sí, por ejemplo, en zonas de altura, como por ejemplo la Puna, digamos, las minas, se dan mucho las tormentas eléctricas con rayos, y debido a digamos, a que todo es más o menos descampado, ¿no? Cualquier persona que está de pie en una zona descampada como la Puna, a más de 4.000 metros del nivel del mar, es fácilmente blanco de que le caiga un rayo, ¿no? Entonces, definitivamente eso significa que es peligroso, y por lo tanto, cuando hay una tormenta eléctrica, normalmente todas las personas se van hacia los campamentos en las minerías, o en algunos casos en campamentos de carreteras, ¿no? Que también pasan por alturas. Bien, eso en cuanto a la electrocución. El caso de golpes, son objetos que te caen. Por ejemplo, se derrumba una pared, ¿no? Te cae el material encima, algún material suelto o que está rodando, por ejemplo, algún desperfecto, volcamiento del equipo, un cargador, una grúa, etcétera, ¿no? Otras veces es por la falta de protección en altura, que a veces cuando se encuentran en zonas altas caen cosas desde arriba, ¿no? Y puede ser peligroso. Por ejemplo, se cayó un ladrillo, un martillo, un fierro, algo, y lógicamente a la velocidad que cae, ya de por sí es como si te impactara una bala, ¿no? Otros son golpes por equipos, por ejemplo, cuando retroceden los vehículos y no advierten que hay alguien detrás, o por ejemplo, cuando hay atropellos, ¿no? Etcétera. O a veces son los materiales mismos que se sueltan de repente o están inestables y se caen encima de nosotros, ¿no? En el caso del atrapamiento, las principales causas de muerte fueron por derrumbes. Esto lo hemos visto bastante, al menos en nuestro país, temas de derrumbes, en sótanos sobre todo, ¿no? Que no tienen las debidas medidas de seguridad. Cuando los equipos son giratorios, por ejemplo, las grúas, las retroexcavadoras, etcétera, y a veces, digamos, se tiene ese problema de que alguien se queda atrapado allí. Algunas piezas sin protección, volcamiento del equipo, mantenimiento del equipo. Por último, las principales causas de muerte por caídas, podríamos tener ahí, por ejemplo, los agujeros o zanjas, o algunos costados o bordes de huecos o de zonas abiertas, digamos, que dan al vacío, no tienen protección. Eso es algo muy importante. Las superficies de trabajo están mal construidas, llenas de alteraciones, huecos, uno se puede tropezar fácilmente y quizá darse un mal golpe. A lo mejor el equipo de acceso se ha usado incorrectamente, o el sistema personal de detención de caídas, conocido como arnés y cola de vida, está mal usado o mal anclado, y eso también genera que uno pueda morirse, ¿no? O sea, justamente
Tú puedes tener el arnés, pero si está mal usado o está mal puesto, lógicamente ya no hay garantías de que eso te va a salvar, ¿no? Y el otro tema es por falta de limpieza y orden en la obra, ¿no? Debido a resbalamientos y tropiezos, como digo, también pueden provocar muertes serias si uno no tiene, digamos, los equipos de protección personal puestos, sí puede generar problemas serios, ¿no? O graves. Veamos primero los daños por electrocución y en adelante todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica y ahí vamos viendo los otros peligros, ¿no? En el caso de la parte eléctrica, como vemos, hay algunos efectos de la corriente que pasan por el cuerpo humano, ¿no? Entonces, el daño depende del trayecto que la corriente recorre por el cuerpo. Si la corriente lo que recorre por el cuerpo es una distancia pequeña y, digamos, pasa rápidamente, probablemente no haya un gran daño, ¿no? Simplemente el susto de haberse prendido, digamos, a la corriente. Pero si cuanto más tiempo pasa la corriente por el cuerpo, los daños empiezan a ser mayores y se empieza a generar una serie de efectos en el cuerpo humano, como vemos acá en el cuadro, y también debido a los efectos que puede tener, digamos, el paso mismo de la corriente, ¿no? Por ejemplo, si hay 1 miliamperio, apenas se percibe el paso de la corriente, a lo mucho se siente un poco como estática, pero nada más, ¿no? Como decimos, es un susto, nada más, no pasa nada y simplemente uno puede retirar la mano y no pasa nada, no se queda ahí. Pero 16 miliamperes ya significa que esa corriente ya permite agarrar los músculos y entonces te puedes quedar pegado a la corriente con 16 miliamperes nada más, ¿no? 16 miliamperes. Entonces, por ejemplo, 30 miliamperes, el doble, se puede paralizar los músculos respiratorios, ¿no? Dejas de respirar porque no puedes inhalar o exhalar aire debido a que tus pulmones se han quedado detenidos, ¿no? Los músculos que permiten esa respiración se han quedado detenidos y por lo tanto te ahogas, ¿no? O sea, además de lo que te puedes estar quemando por el paso de la corriente. En 100 miliamperos estamos hablando de que ya prácticamente podemos tener fallas cardíacas, ¿no? En 2 amperios prácticamente ya hay daños a los órganos internos y paro cardíaco fulminante. Y, por ejemplo, los cortocircuitos hogareños típicos, en este caso da un ejemplo de Estados Unidos, pueden oscilar entre los 15 a los 30 amperios. Entonces, imagínense, si 15 a 30 amperios te pasan por la corriente, con 2 amperios es suficiente para fulminarte, ¿no? Es por eso que lo que se procura es que los elementos como herramientas y todo lo demás tengan siempre conexiones a tierra para que no seas tú el que haga tierra y obviamente te pase a ti la corriente en retorno al suelo, ¿no? Entonces, la idea es evitar eso, ¿no? Entonces, existen algunos interruptores que tienen lo que es, o tomacorrientes, que tienen lo que se llama toma tierra, que controlan justo el flujo de la corriente de los alambres activos y neutros, y cuando hay un corto, cortan la corriente entre 4 y 6 miliamperios, ¿no? Lo que significa, por lo que estamos viendo en 4 y 6 miliamperios, que no produce nada grave, al menos en los músculos, quizá el susto, como dije, de pasar la corriente, pero nada más, ¿no? No genera graves daños en el cuerpo, simplemente te pasó la corriente, pero ya se regresó a la tierra, al sistema a tierra o puesta a tierra del circuito principal. ¿Cómo funciona? Como dijimos, este es el interruptor, por ejemplo, acá está la máquina, ¿no? Y entonces, por decir, esta es la corriente que viene digamos, por el servicio de suministro eléctrico, y se activa, ¿no? Pasa por el interruptor y pasa más o menos 1.5 amperios que van a la herramienta, hasta ahí todo normal, pero en el caso de que tú toques de alguna manera o hay alguna falla en la herramienta, 1 amperio va a regresar a la herramienta y los otros 0.5 amperios van a pasar hacia tu cuerpo porque tú estás sujetando ¿cómo se llama? La herramienta, ¿no? Entonces lo que hace este interruptor de circuito es que ya evite el paso
justamente de regreso del conductor hacia tu cuerpo, que no siga alimentando la corriente a la máquina, sino que automáticamente se corte y la corriente fugue y vaya hacia, o bien regresa al servicio eléctrico, o bien mediante tu cuerpo regresa a la Tierra. Pero la idea, lo más importante es que no se vuelva a dar el tema de que pase la corriente de nuevo por tu cuerpo, debido a que ya la herramienta ya no estaría energizada, ¿no? Es más, se tiene que hacer inspecciones cada cierto tiempo de las herramientas. Frecuentemente se hacen inspecciones todos los meses de las herramientas, pero de las herramientas eléctricas que tienen conexión a tierra se suelen hacer inspecciones cada 3 meses, ¿no? Que es las mejores prácticas. Si se puede hacer cada mes, es súper, mucho mejor, ¿no? En las obras, ¿no? Normalmente hay una etiqueta de colores que se coloca a las herramientas para saber si ya ha sido inspeccionada la herramienta y está bien, su sistema tierra se ha aprobado y obviamente no tiene ningún problema la herramienta y está ok, no está en perfectas condiciones. ¿Bien? Entonces ahí no hay problema de, digamos, inspeccionar las herramientas. En este caso, cada 3 meses es lo mínimo que podríamos inspeccionar las herramientas. Si las podemos inspeccionar cada mes, es muchísimo mejor, ¿no? Igualmente, cada mes tendría una etiqueta de colores, que eso dependerá de la empresa o dependerá de, digamos, las normas que rijan el lugar, ¿no? Y como dijimos, también hay un tema de la polaridad invertida, cuando hay una mala conexión con el interruptor que da hacia el elemento, la herramienta o el aparato, ¿no? En ese caso hay una mala conexión, por lo tanto se mantiene energizado todavía la herramienta a pesar de que aparentemente se ha apagado el interruptor, aún así la herramienta sigue energizada y es peligrosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos sistemas de polaridad invertida. Procurar no manipular las herramientas eléctricas con la intención quizá de ahorrarse la visita al técnico o de ahorrarse por ahí el reemplazo de la herramienta, ¿no? Porque, digamos, se necesita, o querer repararla en ese momento por un tema de velocidad y a veces uno se precipita y quiere inmediatamente resolverlo a su manera, ¿no? A veces ese tipo de arreglitos nos puede llevar a problemas mucho más graves, ¿no? Entonces, en este caso, al estar invertidos los alambres, incluso si el interruptor está apagado, el circuito podría estar activo y obviamente te vas a electrocutar, ¿no? Otro caso son los cables de extensión eléctricos. Por ejemplo, vemos si el aislamiento está cortado digamos, no solamente el aislamiento, que es la parte, digamos, como un plastiquito, ¿no? Como el forro de los cables, de los alambres que se ven adentro, sino también que los alambres estén al descubierto. Entonces, a lo mejor se estira, a lo mejor se ha enganchado en alguna cosa que hace que esto se vaya deteriorando o rompiendo. Entonces, en ese caso hay que estar revisando que los cables no estén justamente rotos, abiertos o así como se ve en la fotografía, ¿no? Y de acuerdo a eso es lo que tenemos que ver, revisar constantemente las instalaciones eléctricas o cambiar por completo el cable, ¿no? Si es de ser necesario. Bien, por ejemplo, en este caso, este alambrado que vemos acá debería estar dentro de alguna caja cerrada o protegido en algún sitio, porque así como está expuesto, es un peligro, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, tiene incluso tuercas sueltas en los alambres o conductores expuestos. Si cayera una tuerca o algún fierro aquí u otros alambres en los conductores expuestos, probablemente genera un corto, ¿no? O una descarga eléctrica, una chispa eléctrica. Eso puede generar no solo que te electrocutes, también puede generar un incendio, ¿no? Y en ese caso sí se pone complicada la situación, porque ya no es solamente una descarga eléctrica, sino además se convierte en un incendio y ya son dos peligros en vez de uno, ¿no? Igualmente, los tableros o paneles eléctricos deben estar completamente cubiertos con una tapa resistente, diseñada originalmente para este equipo. Si los empleados podrían exponerse, digamos, a cables activos en el perímetro de la caja, si es que hay algo en los perímetros, como ven acá, hay que procurar no usar tapas tipo cartón, porque al contrario, si se genera algún corto, eso se va a quemar debido al calor y se genera un incendio, ¿no? Para eso, los materiales de estas cajas de paneles eléctricos son especialmente diseñados para resistir los cortos y derivarlos a un sistema tierra de manera urgente.
¿Qué es un arco eléctrico? Un arco eléctrico es una energía radiante que pasa con gran velocidad, ¿no? Es casi como un rayo, como el rayo atmosférico, solamente que lo vemos pasar de un punto a otro de una herramienta o hacia un cuerpo, como nuestro cuerpo, ¿no? El problema con el arco eléctrico es que este rayo, entre comillas, más pequeño, lleva gran cantidad de energía calórica, entonces es muy radiante y ejerce una gran fuerza, ¿no? Te atrapa rápidamente y quema también rápidamente. Y los arcos tienen una velocidad altísima, ¿no? Una velocidad altísima, ¿no? En menos de un segundo, si se desprende un arco y te agarra, ya es difícil soltarse o por lo menos ya te dejó algún daño. Eso es lo mínimo, ¿no? En todo caso, podría ser fulminante o derretir o quemar la ropa de trabajo convencional, ¿no? De trabajo convencional. Por eso es que las personas que manipulan sistemas eléctricos tienen una ropa especial, ¿no? Que les protege de alguna manera de este tipo de descargas o arcos eléctricos. Entonces no podemos confiarnos en que la ropa común de trabajo, por ejemplo, esta camisa que tengo, esto no me va a resistir un arco eléctrico, ¿no? Definitivamente tengo que utilizar otra ropa de trabajo mejor que justamente permita resistir estos casos, ¿no? Incluso me pondré encima algún tipo de chaleco, mameluco o algo que me permita, overall, que me permita justamente disipar o resistir de alguna manera el choque de arco eléctrico, que ya les repito, no es solamente la energía en sí, sino también que es una energía radiante de calor. Entonces, se incendia rápidamente cualquier cosa que atraviese el arco y es peligrosísimo, ¿no? Como vemos, acá están en unidades inglesas, pero básicamente para decirles que más o menos el arco eléctrico podría producir hasta 4000 grados centígrados, ¿no? Dentro del arco eléctrico, que puede ser muy pequeño, pero basta con que tu cuerpo atraviese ese arco eléctrico y simplemente se va a achicharrar, ¿no? O cualquier cosa que atraviese a 4000 grados, lógicamente se va a derretir, hasta un metal se podría derretir con ese arco eléctrico. De hecho, es el principio de la soldadura, ¿no? De que el arco eléctrico ayuda a derretir el metal para poder hacer la soldadura. Estoy suponiendo no la soldadura autógena, sino la de arco, ¿no? Que sí requiere gran energía. Bien, y esta genera una suerte de explosión, dado que el material, imagínense el fierro o algún otro metal, genera una gran explosión en ese momento y cualquier cosa que se haya derretido o sea un material metálico, sea, no sé, concreto, cemento, etcétera, puede generar una pequeña explosión que hace que salten unas esquirlas, ¿no? Elementos sueltos que van a gran velocidad y ya de por sí ya la proyección de esas partículas o de ese metal derretido, etcétera, ya es de por sí peligrosísimo, ¿no? Sin contar que suena el arco cuando hace ese choque, suena como un pequeño rayo, ¿no? Como una pequeña explosión. En algunos casos, por ejemplo, si la situación sucede en circuitos eléctricos, se puede generar incluso un vapor, que le llaman el vapor de cobre, porque como está a alta temperatura, ese cobre es tóxico en forma de vapor y se genera una luz intensa y se genera también un aire caliente. Por lo mismo que hemos dicho que está como a 4000 grados centígrados, es por lo mismo que también se puede derretir un metal con facilidad y se puede generar, como dije, esa explosión de esquirlas, ¿no? Entonces es peligrosísimo un arco eléctrico. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar con equipo eléctrico energizado? Siempre apagarlo, no dejarlo encendido. A los obreros hay que acostumbrarlos a decirles, mira, ¿sabes qué? No dejes prendida la herramienta. No, pero es que ahorita la voy a utilizar. No, pues, pero basta con que la hayas soltado, ya debería estar apagada. O sea, la sueltas apagada, ¿no? Si ya no la vas a utilizar, la sueltas apagada. Y en muchos casos le pones un seguro y si por accidente alguien tropieza o alguien toca la herramienta, no se encienda y le haga daño, ¿no? O le pase corriente, ¿no? Y hay que establecer una condición de trabajo eléctricamente segura. ¿Bien? En el caso de digamos, de la parte de electricidad
aérea, en este caso, digamos, los cables que pasan por las calles, ¿no? Que todos conocemos, usualmente esos cables no tienen un gran aislamiento, ¿no? Tienen un aislamiento, pero ese es muy pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque se asume que a nadie se le va a ocurrir estar tocándolo, ¿no? Se supone que para eso nosotros estamos caminando por otro sector y para eso están a cierta distancia de nosotros, digamos que estamos caminando por la vereda, esos cables están a cierta distancia de nosotros, de modo de que se genere también un aislamiento de espacio en el aire, porque cuando pasa la corriente por esos cables aéreos, se ioniza el aire y puede permitir la conducción eléctrica por, digamos, radiación, ¿no? Y eso hace que si tú te acercas mucho a un cable, te puedes quedar pegado al cable al final. No, pero es que yo puse la mano acá cerca, no, ni siquiera lo agarré, sí, pero como estuviste cerca, esto es como un imán que te jala y te atrapa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que usar elementos de aislamiento, guantes de aislamiento, lentes, un mandil especial, etcétera, ¿no? O una tela especial. Las cubiertas que existen suelen servir más que nada como protección contra la intemperie, ¿no? Para evitar que el agua, la lluvia, el polvo, cualquier otro elemento, el óxido, el salitre, no dañen los cables que van dentro. Pero de por sí esa protección contra intemperie no te protege del aislamiento eléctrico, o sea, no te protege de la carga eléctrica que está pasando, esa corriente alrededor, solamente lo protege de, como dije, el medio ambiente, nada más. El que tú veas que el cable está negrito ahí, aparentemente protegido, es que está protegido el medio ambiente, pero la carga eléctrica sigue pasando por ahí. No lo puedes tocar con la mano desnuda, a eso quiero llegar. Eso sí te conecta al sistema y tú haces tierra, y lógicamente si haces tierra te hace daño, ¿no? Más del 90% de los accidentes por contacto ocurren en esos cables de suministro del tendido eléctrico y a veces no lo advertimos porque pensamos que, como dije, ¿no? Que parece que está forrado el cable y pensamos que no nos va a pasar nada. Incluso hay gente que dice, pero ahí posan los pajaritos. Sí, pues, pero los pajaritos no hacen tierra, ¿no? Tú sí, porque tú estás de alguna manera parado en una escalera o en algún elemento que se conecta con la tierra, de alguna forma. Entonces, al hacer tierra, te pasa la descarga a ti. En cambio, los pájaros no, porque los pájaros sí es cierto, les pasa la corriente, pero como no tienen conexión a tierra, no se genera calor en ese paso de la corriente, simplemente pasa y se regresa, ¿no? Entonces, no les hace daño. Además, cualquier cosa, vuelan y se alejan, ¿no? del peligro, pero nosotros no podemos hacer eso fácilmente, ni más. Si no tuviéramos esas protecciones especiales, no podríamos manipular esos cables, ¿no? Mientras los operadores están dentro de un equipo, por ejemplo, vamos a suponer que estamos utilizando una retroexcavadora y esta retroexcavadora de repente toca estos cables de alta tensión en la calle, no pasa nada. Si tú estás dentro de la cabina de la retroexcavadora, no va a pasar nada porque está diseñada justamente para ese tipo de eventos. Pero si intentas salir de la estructura de la retroexcavadora, la parte metálica, sí te vas a electrocutar, ¿no? Entonces, mientras tú permanezcas dentro, no pasa nada hasta que alguien o algo con unas medidas aislantes o algún tipo de elemento aislante pueda destrabar justamente ¿cómo se llama? La pieza de la retroexcavadora que se ha quedado enganchada ahí en el cable eléctrico, ¿no? El cable de red eléctrica. Si es así, tú puedes salir de ese problema, pero mientras esté enganchado o conectado al cable, no podrías salir, tendrías que quedarte seguro dentro del equipo, ¿no? Es más, si tú estás en tierra o pisas tierra, tienes 8 veces más posibilidades de fallecer que el que está dentro de la cabina de ese equipo, como una retro, un cargador, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Aquí la clave, como les he dicho, es que si tú haces tierra, es decir, pisas tierra o pisas algo que está conectado a la tierra, inmediatamente la descarga va a pasar por ti, va a atravesarte y se va a ir hacia la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que tú vas a ser el medio de pase, tú te vas a convertir en un conductor eléctrico. Y al convertirte en un conductor eléctrico, tu cuerpo va a tener que recibir una alta descarga
de corriente a la cual no está diseñado, porque no estamos diseñados honestamente para grandes descargas de corriente. ¿Qué pasa? Te quemas, literalmente por el paso de la gran energía que genera esta corriente. Te quemas, ¿no? Sin contar que, como dije, ¿no? Las pautas de que comienzas a perder la capacidad de respirar, se te da un paro cardíaco y bueno, y te quemas, como dijimos, ¿no? Se malogran tus órganos internos, etcétera. Es muy grave y muy triste también, ¿no? Y es muy difícil de salir de ese problema, sobre todo cuando hay alta tensión. Entonces, normalmente en estas zonas como vemos acá, de los cables eléctricos, ¿no? De los tendidos, esta es la zona de peligro de los cables, ¿no? Como vemos acá. Más o menos debemos estar, por ejemplo, una grúa, un montacarga, un camión, un andamio, una escalera, cualquier cosa, debe mantenerse a esa distancia de esos cables mínimo de 3 metros, ¿no? Mínimo de 3 metros para los casos en que aparecen 50.000 voltios, es decir, para líneas de tensión media, 50.000 voltios o 60.000 voltios son las líneas de media tensión que tenemos en la ciudad. En ese caso debemos estar a una distancia libre de esos cables de 3 metros. Menos de eso ya se puede considerar que está dentro de la zona de peligro, ¿no? Si es de aún mayor alta tensión, entonces deberías alejarte unos 4 o 5 metros. Normalmente uno se tiene que asegurar unos 5 a 6 metros inclusive de la zona de los cables, ¿no? De modo que ningún equipo esté cerca de las zonas de cables de media o alta tensión a menos de 5 o 6 metros de distancia. ¿Ven? Acá como vemos, ¿no? La distancia mínima, por ejemplo, del equipo que vemos acá, con respecto a los cables, debe ser de 3 metros mínimo, ¿no? Igual acá, ¿no? Por ejemplo, la tolva del volquete, como vemos acá, debería estar mínimo a una distancia de 3 metros del cable, ¿no? Uno dice, no pasa nada si se choca con el cable. Procuremos no experimentar, ¿no? La verdad es que puede ser muy peligroso y muy doloroso. Además hay que crear un espacio libre adecuado. Por ejemplo, podemos poner banderines de alerta o algún tipo de señal. Si un operador no puede ver bien los cables del tendido eléctrico, ponerle un ayudante que le indique, ¿no? Que le diga o le señalice, le diga, oye, cuidado, ahí está el cable, o baja, o no sé, a la izquierda, a la derecha, ten cuidado, hay algún tipo de señal que puede usar un banderín, algún tipo de letrero, algo que le indique a él que está cerca de un cable eléctrico y que la zona donde está es peligrosa, ¿no? Ahora, si no se puede mantener esos espacios libres adecuados, de alguna manera la idea es aislar, mover o desenergizar el tendido, ¿no? Lo que es un poco más complicado porque normalmente desenergizar en la ciudad significa que tendríamos que cortarle la luz a varias cuadras, ¿no? Dado que estos transformadores no se colocan pues en cada calle, sino se colocan cada cierto número de cuadras. Entonces yo quiero trabajar cerca de la corriente, tendría que cortarle la luz a todo el mundo, ¿no? Incluyendo la propia obra. Entonces es un poco complicado, por eso es que estas maniobras suelen hacerse de manera delicada y con mucha concentración. El suelo también puede tener corriente porque la electricidad se disipa con la resistencia del suelo. A medida que baja el voltaje, se generan campos en la máquina electrificada, como vemos acá a la derecha. Acá vemos una pluma, que ha chocado, la pluma ha chocado justamente con el cable tendido eléctrico. Si una persona cruza una línea que divide dos voltajes desiguales, puede electrocutarse, ¿no? Alguien que entra en este radio de acción de la electricidad, estos campos en la máquina, y está caminando cerca o estaba de pie cerca de las operaciones de la máquina cuando tocó el cable, podría caer electrocutado. Entonces, la electricidad, como decimos, se transporta a través de estos cables, pero una vez que algo lo toca y es metálico, ya no pasa todo por los cables, sino que una parte se desvía y agarra la máquina como si fuera un cable más, ¿no? Y carga la tierra con electricidad. Como vemos acá, carga la tierra con electricidad. Y ahí viene el peligro, ¿no? Porque la tierra se vuelve con carga eléctrica y quizá una carga eléctrica muy fuerte, de modo que las personas que se encuentran alrededor de esta máquina, digamos, mal posicionada,
pueden también electrificarse, ¿no? A pesar de que no están tocando el cable, el hecho de estar cerca de una máquina electrificada puede hacer que tú también te quedes, seas parte de la electricidad. En caso de ocurrir un accidente por contacto, por ejemplo, en este caso en una máquina, en lo posible deberías permanecer dentro de la máquina, avisar por radio a todos los demás que no se acerquen. Si no hay manera de que lo puedas mover a la máquina y de alguna manera librarte de ese contacto o que alguien te ayude, entonces hablar inmediatamente con una compañía, la compañía de electricidad, por ejemplo, Luz del Sur o del Nor, en el caso de Lima, y procurar intentar alejarte, pero asegurándote que el cable no esté conectado contigo, ¿no? Porque si no vas a continuar llevando la corriente hacia otros lados y quizá de manera más peligrosa que si te quedaras en el sitio, ¿no? Como dije, dentro de la máquina, del equipo de carga o retroexcavadora o volquete, está seguro, porque eso tiene unos aislantes especiales. Pero basta que abras la puerta, ya te puede pasar la corriente por la puerta, o intentas abrir una ventana, etcétera, te puede pasar la corriente también. Entonces tú tienes que quedarte en tu asiento nada más, no moverte de ahí en caso de la electrificación, ¿no? Ahora, si tienes que abandonar la máquina, por ejemplo, en este caso, esta retroexcavadora, por ejemplo, de orugas, y tienes que alejarte, tienes que saltar con los pies juntos, como vemos acá, ¿no? Saltar con los pies, sino saltar con los pies juntos. Otra es procurar no tocar la máquina. Como dijimos, la corriente está pasando por la máquina al haber contactado con el cable, y en ese momento la idea es que si vas a abrir de alguna manera, camines, salgas, perdón, brincando sin tocar la puerta. No sé cómo lo harías, pero tendrías que utilizar algún material aislante, un barrote de madera, algún tipo de cosa para abrir la puerta, saltar con los pies juntos y luego brincar a saltos hasta salir del área. Brincar a saltos, ¿no? Brincar a saltos, para que así no haya un contacto ni generes tú seas parte de un campo, porque si eres parte de un campo te vas a quedar pegado también al campo eléctrico que se ha formado debido a la máquina, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese procedimiento de evacuación. De hecho, se entrena a los operadores para esas situaciones, ¿no? No suele verse mucho en las obras, porque como es lógico, ellos se cuidan muchísimo de tener contacto con los cables eléctricos, pero en caso de que se diera, ya sabemos lo que podría pasar, ¿no? Además, también hay varios incidentes, ¿no? Ya viendo temas ya de golpes y volcamientos, yendo a otro tema, ya no hablando de electricidad, sino viendo de temas de volcamientos y golpes. Por ejemplo, podríamos ver que hay fallas y volcamientos en grúas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una grúa que ha caído, ¿no?, sobre la construcción, acá otra se ha volteado y lógicamente su peso la ha jalado para abajo. En ese caso puede ocurrir muchas cosas, ¿no? Puede ser que el terreno ha cedido o el soporte con el cual se ha intentado anclar la máquina pues ha cedido, está mal instalado, o lo que está cargando excede, digamos, el peso nominal que puede levantar, o por ahí un mal golpe, ¿no? Digamos, han pasado la pluma ahí cerca y de repente se ha golpeado contra otro aparato, o la construcción misma, o quizás le dio a una persona, etcétera, ¿no? Porque no se advirtió el giro que iba a dar la máquina, ¿no? En ese caso, todo eso puede suceder con una grúa. En otros casos es para la hora de manipular cargas, ¿no? Como vemos acá, por ejemplo, acá vemos una obra de construcción de acero, y normalmente la grúa está trasladando unos perfiles de acero, que acá vemos, acá hay un trabajador justamente sosteniendo esos perfiles. Los golpes pueden ser debido a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un golpe debido a esta carga misma que se está sosteniendo en el aire. Otras es que el equipo, digamos, las eslingas, que son estas como sogas o fajas que sostienen la carga, fallan, ¿no? Luego puede ser que haya demasiado peso que se tenga que levantar y también falla, ¿no?
o a lo mejor se ha enganchado de una manera inadecuada, ¿no? A la hora de hacer el levantamiento de la carga. Y todo eso puede repercutir en el trabajador que aparentemente está manipulando esta carga o cerca de los trabajadores que están debajo de la carga. Por eso es que hay que despejar el área en caso que caiga algo, pues que caiga, que no haya nadie debajo, ¿no? Bien, hay que revisar esas slingas, como estábamos comentando, ¿no? Las slingas se revisan después de cada uso y antes de cada uso, y normalmente tienen unos rótulos, ¿no? Como vemos acá, donde dice la longitud, la serie y la capacidad de la carga, ¿no? Hasta dónde puede resistir esta slinga. Como hemos visto, es como una faja de tela. En realidad no es tela, es una serie de hilos especiales de gran resistencia que se estiran y eso tiene un límite en kilos, ¿no? Hasta dónde puede resistir en kilos la faja sin romperse, ¿no? Si excediéramos ese peso, lógicamente la faja se va a romper o comenzará a deteriorarse, entonces ya no podrá resistir el mismo peso que resistía antes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dosificar las cargas a la hora de levantarlas con la grúa. Bien. En casos de, por ejemplo, de movilidad, tenemos también lo que se llama las muertes por trabajadores en carretera. Se ha encontrado estadísticamente que el principal caso es por el mismo equipo, ¿no? Es por el mismo equipo de los contratistas, es decir, retrocedió la máquina y golpeó a alguien, ¿no? Movió la pala y le golpeó a alguien. Se acercaron dos equipos y aplastaron a alguien que estaba en medio y así sucesivamente, ¿no? Ya otra razón sería un tema en tránsito o, digamos, cuando ingresa un equipo, ingresa otro a la vez, pero esos son los menos, ¿no? La mayoría es justamente porque el mismo equipo no está advirtiendo que hay personas atrás o en determinados sitios que se llaman puntos ciegos del equipo, y como no vemos, o la gente de manera imprudente se coloca en sitios complicados realmente que no debería estar allí, suceden estos accidentes, ¿no? Y muere la gente, ¿no? Sobre todo quienes más fallecen son las personas que están a pie, más que los operadores. Como dije, los operadores están preferentemente seguros dentro del equipo, ¿no? El problema es cuando hay gente alrededor de los equipos trabajando en el área y es sumamente peligroso. Como dijimos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un trabajador que se encuentra detrás del equipo, como vemos acá, y el conductor no puede ver por el espejo a este trabajador. ¿Y qué tal si el del volquete, que está acá a la izquierda, también sigue retrocediendo sin darse cuenta y choca con el otro? Y obviamente el señor que se ve acá de traje verde va a quedar aplastado entre los dos equipos, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no se le ha advertido a este señor de que no se puede quedar en ese lugar o intente quedarse en ese lugar. Además, si el equipo se mueve en este momento, le puede dar con la culata, ¿no? Entonces, esa persona puede quedar noqueada en el piso si es que no se muere de un traumatismo. ¿Ve? Es peligroso este tipo de imprudencias. Acá también, por ejemplo, ¿no? Acá se ve una tolva que está hacia arriba y acá el conductor estaba trabajando entre la carrocería y el contenedor del camión volquete. De repente, ese contenedor se soltó y adiós cabeza, ¿no? Como vemos, adiós cabeza. Las imágenes que hemos buscado han sido obviamente otras. Lo último que quiero es que ustedes vean cosas feas, ¿no? Pero son cosas que se dan. Entonces, para evitar justamente esas escenas tristes, dolorosas y nada agradables, es mejor que nos aseguremos de que nadie corra riesgos, ¿no? Todos usen sus implementos y respeten los reglamentos de seguridad. Y en el caso de los equipos, como dije, siempre debe haber un cinturón de seguridad, ¿no? Cuando exista la posibilidad de un volcamiento, por ejemplo, o por cualquier medio. Si eres eres operador de un equipo o eres parte de o eres conductor, etcétera, pues siempre usar el cinturón de seguridad y ocupar el asiento que es el propio del, de la máquina. No intentar viajar parado en la máquina por los costados o en la cuchara, ¿no? A veces hay gente que dice, ah, llévame en la cuchara y se van por la cuchara ahí, ¿no?
otros se sientan adelante, como si fuera pues un carro, donde uno pudiera pisar en cualquier parte, ¿no? Muchas veces eso genera más peligro todavía, ¿no? La imprudencia, lamentablemente, es mala consejera. Por ejemplo, acá vemos que un equipo está retrocediendo, entonces a veces puede verlo por el espejo a la persona, a veces no. Igual el equipo siempre tiene unas alarmas sonoras de retroceso. Si no las tiene, es importante implementarlas, ¿no? Para esos casos en que la visibilidad está restringida y no se puede ver fácilmente quién está atrás, hay que emplear a un ayudante que dirija al operador para que así, en caso de que la visibilidad esté restringida, le ayude a manipularlo, ¿no? Y hay que mantener un espacio libre y adecuado detrás del vehículo y siempre prestar atención al equipo que retrocede. Otro tema que también debemos usar son las ropas de alta visibilidad. Como vemos, para evitar justamente estos problemas de atrapamientos, golpes y caídas, es importante que la ropa de trabajo tenga alta visibilidad y para eso significa que tiene ropa reflectante, es decir, que en caso de que le dé la luz, por ejemplo en la noche, se pueda distinguir rápidamente su chaleco o su ropa, ¿no? O las franjas de retroflectivas, de modo de que podamos decir, ah, ya mira, ahí hay alguien, ¿no? Y parar la máquina o digamos, parar algún tipo de trabajo si nos damos cuenta que alguien se encuentra allí, ¿no? Podemos advertir dónde se encuentra. En caso de carga de equipos, el remolque, en este caso la cama baja, debe estar afianzado en una superficie nivelada, no deben haber aquí desechos, elementos bloqueantes o cadenas, hay que emplear a las personas para que ayude a alinear el equipo al subir por la rampa y asegurarse que el equipo esté correctamente afianzado. En el caso del mantenimiento, por ejemplo, estos trabajadores están debajo de un equipo que no está sostenido correctamente. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eso le puede caer encima o quizá acá este trabajador que tiene la pala excavadora, también puede caerle, digamos, la pata de la pala encima del pie o algo así, ¿no? O la cuchara, el brazo de la cuchara encima, etc. Otra cosa que también debemos tomar en cuenta es apilar y almacenar materiales correctamente, ¿no? Hay que procurar apilar las filas con digamos, una proporción determinada en la cual hay que procurar que sea de poca altura, no más de 2 metros de alto el apilar. Hay que asegurar las cargas también que estamos apilando, los materiales, de alguna manera debemos asegurarlos, ponerles contenciones, barras, sodas, lo que sea necesario. Si es posible, por ejemplo, en los casos de ladrillos, bloques, etcétera, de cemento, hay que entrelazar las cargas, es decir, colocarlas de forma, hacer amarres, le decimos nosotros, para que estas no se caigan o no se suelten rápidamente. Mantener una distancia mínima digamos, 2 metros desde los bordes y esto podría estar cubierto, digamos, ante condiciones climáticas adversas, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Entonces tenemos que ponerle algún tipo de plástico, algún tipo de protector, etcétera, ¿no? Para que quede de una manera más contenida, ¿no? También tenemos lo que es transporte y descarga de material, por ejemplo, las tuberías, etcétera, pueden deslizarse y caerse de un camión al momento de retirar las ataduras, como vemos acá. Es peligroso, peor si son tuberías metálicas, ¿no? O bien el material que no está amarrado debidamente, no está sujeto debidamente, puede caerse de un montacargas o de otros equipos, ¿no? Y esto puede ser peligroso, como vemos acá. En el caso del suelo, el suelo normalmente pesa más o menos unos, vamos a ponerlo así, ¿ya? Esta unidad está en libras por pie cúbico, pero poniéndolo en kilos, más o menos pesa unos 1.500 a 2.000 kilos por metro cúbico, ¿no? A 2.000 kilos por metro cúbico. Entonces, ese peso agrega más presión en los costados, ¿no? Agrega más presión en los costados, sobre todo cuando estamos excavando. Entonces, cuando la presión, es decir, cuando esa fuerza que se genera a la hora de hacer la excavación, se genera una fuerza horizontal que de alguna manera hace que el suelo quiera desplazarse hacia el hueco, ¿no? Entonces, eso tiene una profundidad determinada.
Cuando esa presión sobrepasa esa capacidad del suelo para sostener su peso, se produce un derrumbe, ¿no? Lo que nosotros llamamos deslizamiento o volteo, volcamiento también se puede llamar, ¿no? Entonces se produce un derrumbe, ¿no? Debido a que hemos excedido una altura de seguridad a la hora de excavar. Entonces, aquí es importante tener lo que se llaman entibaciones o protecciones especiales de contención. Podemos hacer contención, muros de contención, entibados, etcétera, con la finalidad de, por ejemplo, muros pantalla, etcétera, con la finalidad de que el suelo no se venga abajo por haber hecho una excavación tan grande. Entonces, normalmente cuando son zanjas, por ejemplo, sabemos que pueden ser inestables, utilizamos estos sistemas de protecciones, ¿no? Tipo caja, como ven, tiene unos barrotes y tiene unos paneles, ¿no? Las protecciones pueden moverse horizontalmente con los trabajadores en su interior, es decir, nosotros podemos trabajar acá dentro de los paneles, no hay ningún problema mientras seguimos excavando. Y mientras estamos dentro de la protección, el suelo no se va a venir abajo, ¿no? Puede venirse por debajo, pero no justo donde estoy yo, porque esto está por encima, ¿no? Puedo armar más de una protección hacia abajo, de modo que cada vez sea más estable conforme voy yéndome más hacia el fondo, más profundo, ¿no? Y así voy colocando estos sistemas de protecciones para zanjas, ¿no? También se pueden tomar en cuenta protecciones o mallas de protección para, como barricadas en las excavaciones, ¿no? Acá vemos una excavación grande que podría ser peligrosa para alguien y entonces de alguna manera se han puesto estas mallas con la finalidad de que si alguien no ha visto el hueco, digamos de lejos, no cometa el error de caminar de frente y de repente no la cuenta, ¿no? Se va hasta abajo, hasta lo profundo. A veces estos huecos no son tan grandes y simplemente queda como una anécdota, ¿no? Uy, te caíste al hueco, no pasó nada. Pero a veces estos huecos tienen muchos metros de profundidad y sí puede ser muy riesgoso caer, por no decir mortal. En ese caso, por eso deben estar debidamente señalizadas las zonas, ¿no? También vemos que hay muchas maneras de hacer golpe con las líneas de servicios públicos, ¿no? Como vemos, a veces chocan con corriente eléctrica, chocan con agua, ¿no? Se rompe una tubería de agua, se rompe una tubería de desagüe, se rompe como dije, ¿no? Los tendidos eléctricos por el suelo, se rompe fibra óptica, se rompe una tubería de gas natural, lo que ya de por sí es peligrosísimo, ¿no? Etcétera, ¿no? Podemos encontrar diferentes líneas de servicio, una línea telefónica, etcétera. Entonces, todo ello es peligroso y debería manejarse de una manera especial. En el caso de que se encuentre alguien atrapado en problemas, por ejemplo, en una zanja, como vemos acá a la derecha, vemos una zanja con su debida entibación. Pero en caso de que hubiera algún pequeño derrumbe o la entibación no ha sido bien asegurada y actualmente hay alguien en problemas, entonces se debe establecer un plan de rescate, ¿no? Si un trabajador queda enterrado en una zanja, es un trabajo muy difícil y muy largo rescatarlo, ¿no? Si está apenas en la superficie, por ejemplo, 1 metro de profundidad, eso todavía podría ser fácil, pero más de 1 metro de profundidad se pone un trabajo súper complicado y tedioso, difícil, para poder sacar al trabajador del problema, ¿no? También hay casos en que uno se queda atrapado con las máquinas, ¿no? Como dijimos acá, le cayó a alguien su armazón de la pluma, ¿no? De una grúa, a otro le cayó, se quedó atrapado entre una grúa y una carrocería, etcétera, ¿no? Vemos que hay varios casos. Entonces eso es lo que hay que evitar. En el caso de las zonas con radios de giro, por ejemplo, cuando son, como vemos acá, máquinas que giran, también hay que poner barricadas alrededor, ¿no? En general. Cosas que giran, cosas que se mueven, que se están trasladando de un sitio a otro, ahí hay que poner barricadas, ¿no? Mallas, algún tipo de señal que evite que uno se choque o se acerque demasiado al lugar de peligro, ¿no? Por lo general, como mínimo 60 centímetros, ¿no? Para evitar
chocar con los objetos fijos. En ese caso, si existe algún problema con los equipos, por ejemplo, sobre todo con las herramientas, hay que bloquear el equipo, aislar la energía, es decir, desconectar, bloquear hasta que se repare, ¿no? No dejar encendida la máquina mientras estás reparando, por favor, eso es una imprudencia grave, ¿no? En caso de que no es posible bloquearlo, hay que colocarle algún tipo de etiqueta o cinta o algo de modo de colocar y decirle, no, mira, esto está en reparaciones, por lo que lo mejor es que no te acerques o no lo uses, ¿no? Y evites problemas con el bloqueo del equipo. También acá vemos protecciones de máquinas, ¿no? La idea es instalar y mantener todas las protecciones en las herramientas y equipo pesado, ¿no? En general. Todo debe tener sus protecciones. Básicamente todas las herramientas, sobre todo, tienen sus protecciones ya dadas por la industria. Entonces ahí no habría ningún problema, pero a veces, por alguna razón que desconozco hasta ahora, los trabajadores no las ponen o no las usan adecuadamente. Yo creo que es más por negligencia, porque sí saben para qué sirve, pero más por negligencia porque les parece más rápido evitar, ¿no?, el protector por ejemplo, de una sierra circular o algún tipo de elemento, ¿no?, de alguna máquina. Por ejemplo, acá tenemos unas sierras, en este caso son discos, son sierras de cortes especiales, en este caso puede ser una sierra de corte de fierro o de madera, ¿no?, etcétera. En este caso hay una protección que puede estar abierta y simplemente puede cerrarse en algún momento cuando ya no se está usando el disco para evitar que alguien por accidente encienda la máquina y te corte un dedo o una mano, ¿no? Igual pasa en la madera, ¿no?, con la sierra circular. Cuando ya la protección, digamos, se da el caso de que ya está cortando el material, en ese caso sí sale el disco completo, pero si estuviéramos en el caso de que no hay nada que cortar, debería caer la protección naturalmente. En este caso, algunas protecciones quedan abiertas y otras caen solitas y protegen el disco de manera que evite el accidente, ¿no? Actualmente inclusive hay herramientas que te permiten esos casos de sierras circulares, que si llegara el caso, topa con un elemento que parece ser, digamos, un dedo, por poner un nombre, o una mano, automáticamente se separa el equipo, ¿no? No continúa girando. Se para el equipo y se detiene. Ya no continúa girando, se queda ahí, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Son casos, digamos, ya de herramientas, entre comillas, inteligentes. Pero la mayoría de herramientas que tenemos en las obras, pues no lo es. Entonces debemos tener cuidado nosotros mismos, utilizar las protecciones necesarias. En el caso de amoladoras, que también son conocidas como esmeriles, sierras abrasivas, etcétera, el trabajador debe usar lentes y la herramienta debe tener puestas sus protecciones. La mejor práctica es usar escudos faciales, porque sobre todo, como ven, bota chispa, ¿no? Y protección auditiva, en el caso del ruido, ¿no? Porque puede ser un ruido bien fuerte y sobre todo si está cortando fierro, metal o algún tipo de elemento metálico o concreto, suele ser un ruido muy fuerte y muy fastidioso, ¿no? Podrías utilizar protección auditiva, protección visual, casco, obviamente, como se ve, y de preferencia guantes, mandil, etcétera, ¿no? Acá no todos están usando ese material, ¿no? Usan el zapato, pero por ejemplo el de arriba se ha olvidado colocarse una ropa que sí le proteja los brazos, ¿no? Porque podría quemarse con las chispas que saltan de la, de la sierra abrasiva, ¿no?, o del amolador. En el caso de los camiones de tolva, o conocidos también como volquetes, hay que mantenerse lejos de esos camiones cuando ya están volcando la carga, ¿no? Los volquetes. Cuando está volteando la carga hay que estar lejos de la zona donde se está dando el volteo de la carga. Justo en ese momento en que está volteando la carga, en ese momento un camión puede desestabilizarse. ¿Por qué? Porque el peso normal del camión está siendo trasladado hacia atrás, ¿no? Y en ese momento el camión puede quedar o bien en el aire o bien puede moverse o deslizarse de su sitio original, dependiendo de si está bien estabilizado o no el volquete.
Hay que tener cuidado también con los elementos que puedan caer de las compuertas traseras, como estamos viendo en el caso del volquete. Atrás tiene una compuerta en el cual va bajando el material, por ejemplo, puede ser arena, piedra chancada, ¿no? Etcétera. Y en caso que se rompiera una cadena de una compuerta trasera, una persona en las inmediaciones podría quedar cubierta con material. Entonces, hay que procurar estar un poco lejos de las zonas de cubierta, ¿no? ¿Qué pasa en casos de techos? Por ejemplo, acá vemos en los casos de los techos ya para temas de caídas, hay algunos métodos de protección de techos en caídas, en el cual se colocan barandas y líneas de advertencia para evitar que así la gente no esté andando en zonas muy peligrosas, muy en el borde, ¿no? En otro caso, también se colocan supervisores de seguridad que estén advirtiendo constantemente al trabajador, oye, estás en el borde, ponte arnés o conéctate a un sistema de detención de caídas, que suele ser una línea de vida. ¿Qué es una línea de vida? Es un cable o soga con suficiente resistencia para que uno pueda colgar de esa soga o de ese cable y está suficientemente tenso y seguro, de modo que tú puedas colgar de ese cable y no caer inmediatamente al suelo, a pesar de que estás a una altura considerable, ¿no? Te permite quedarte seguro, al menos, colgando, sin problemas, y poder ser rescatado, ¿no? En el aire, pero vivo. Lo peor es que cayeras si no hubiera nada que te detenga, ¿no? Entonces, el sistema de detención de caídas es importante justamente porque permite que tú puedas seguir trabajando, sí, en el borde, pero pensando que hay menos riesgo porque estás conectado con la línea de vida, ¿no? Como vemos acá, se pueden hacer líneas de advertencia externas, ¿no? Se puede poner un parapeto, más o menos de 90 centímetros. Le podemos poner un sistema de fijación contra caídas, como dijimos, ¿no? Un sistema de líneas de vida y supervisores, ¿no? Que estén mirando siempre en el terreno para que la gente no sea imprudente, no se vaya al borde de manera peligrosa. ¿Qué pasa cuando los pisos tienen estos lados al descubierto, ¿no? Acá vemos acá un trabajador que está andando alegremente por unos andamios que no sabemos si serán estables o no, pero él está sin línea de vida, sin arnés, nada, ¿no? Él está feliz ahí trabajando. Entonces, en ese caso, siempre deben protegerse los bordes al descubierto en las plataformas, en el techo, entre los entrepisos, etcétera, siempre que se supere una altura mayor de 1,80 m. Entonces, ya les he dicho, más de 1,80 m ya estás obligado a llevar arnés y doble cola de vida. Entonces, es parte del reglamento, es parte también de la seguridad. El hecho de que tú estés en un borde ya automáticamente te hace candidato a una caída. Entonces, la idea es llevar el arnés sí o sí enganchado, porque algunos he visto, varios trabajadores que se colocan el arnés, el casco, todo lo demás, pero el arnés no está enganchado, pues, ¿no? O sea, está puesto, sí está armado, todo como si fuera una canastita, ¿no? Donde uno se coloca. Pero si no tienes las colas de vida enganchadas a la línea, no te sirve de nada el arnés. La idea es que estés enganchado, pues, justamente a las líneas de vida o enganchado a algún tipo de elemento que te sostenga de la caída. Si no estás enganchado, el arnés es un adorno, ¿no? Y de eso no se trata de utilizar adecuadamente los equipos de seguridad personal. Si no estás, como dije, si no estás eh, debidamente preparado para trabajar en el borde, es decir, con el arnés, etcétera, no estés en el borde. O sea, esto suena, vamos a ver, parece sentido común, como el criterio de un niño, pero lamentablemente muchos trabajadores no lo respetan, ¿no? O no lo quieren entender o no sé qué pasa ahí, pero la cuestión está en que es algo que tenemos que estar constantemente batallando con los trabajadores, ¿no? Diciéndole, no estés en el borde sin arnés, no estés trabajando en el borde sin arnés, ¿no? Parece que no midieran el peligro de lo que eso significa o son demasiado confiados, no sé cómo llamar, pero es algo constante que vemos en todas las obras, ¿no? Caminan por los bordes, por las vigas, por los techos, todo, sin arnés, felices ahí, ¿no? Como si nada fuera a suceder y que caerse pues es una cosa tan natural como
estornudar, ¿no? Pero eso no es así, ¿no? Entonces, ese peligro de caída, salvo que tú necesitas acercarte al borde porque tienes que hacer un trabajo especial ahí, en ese caso ponte el arnés, ¿no? Inclusive ponte el arnés, así no necesariamente trabajes en el borde, ¿sabes por qué? Porque en algún momento te vas a acercar a esa zona, ¿no? A lo mejor tu trabajo te obliga a estar cerca de esos bordes. Entonces, cualquier cosa puede suceder, un resbalón, un tropiezo, una caída, y de repente te pones en el borde, y si tú no tienes tu arnés y no estás conectado a una línea de vida, el peligro es mayor, ¿no? Otra cosa es que no debes colocarte de espaldas al borde, como se ve acá, ¿no? Acá se ve el peligro de caída y el señor, que encima no está con arnés ni conectado con línea de vida, está de espaldas al lugar donde se puede caer. Entonces, peligro fijo, ¿no? Ahí inmediatamente sacarlo del lugar o colocarle un arnés o algo, etcétera, o multarlo, etcétera, por poner en peligro el trabajo. Por último, ya, si es tan importante que tengas que estar en el borde, trabaja de manera arrodillada, ¿no? En el borde. Pero, nuevamente, repito, nada sustituye el arnés con colas de vida. Nada lo sustituye y es obligatorio. Es obligatorio. Cualquier prevencionista de seguridad que te vea en el borde te va a advertir. Así seas tú el ingeniero residente, el administrador, el gerente, te van a mandar poner el arnés y la cola de vida, además de todo el EPP completo, ¿no? Un prevencionista de seguridad que se precie te va, te va a exigir eso, así a ti no te guste, así tú seas el dueño, etcétera, te lo va a exigir, porque tiene que cumplir con la norma. La idea es tampoco no generar mayores riesgos. Por ejemplo, acá los chicos sí están con sus arneses, como vemos acá, están trabajando con sus arneses y están enganchados, ¿no? Pero están enganchados. Entonces, ¿qué significa esto? Que pueden trabajar haciendo el techo, en este caso están haciendo un encofrado de techo, sin problemas, ¿no? Están trabajando sin problemas, conectados, digamos, con sus respectivos arneses, están usando su casco, etc. Ellos, por ejemplo, están mucho mejor. Podría ser mucho mejor aún si pudieran defender sus brazos, seguramente por la razón del calor es que ellos no están protegiendo los brazos con la ropa de trabajo. Normalmente nosotros en las obras usamos una ropa de trabajo más gruesa y manga larga. A veces usamos un polo, en el caso de los obreros, sobre todo por el sudor y por el calor del lugar, pero siempre son manga larga, ¿no? Porque protege y defiende de alguna manera a los brazos de cualquier evento. Y es más, la ropa original del obrero debería ser de denim, ¿no? Que es una suerte de jean que uno se pone. Claro que el jean quema, ¿no? Pero no hay nada mejor que eso porque justamente protege de golpes, de punzadas, de cortes, inclusive a veces, ¿no? Nos salva esa ropa porque es gruesa y es resistente, ¿no? De una fibra resistente. Entonces, es mucho más fácil maniobrarse ahí en caso de que haya peligros. Nos sentimos más confiados de que podemos hacer bien el trabajo. Quizá no nos sintamos cómodos. Y ustedes, cuando experimenten ser asistentes técnicos en obra, probablemente no se sientan muy cómodos con todo lo que hay que ponerse como equipo de protección, ¿no? Incluyendo el uniforme. Pero si no es necesario para sobrevivir a la obra. La obra es un espacio, no diré hostil, pero sí peligroso por la naturaleza de su trabajo, ¿no? Y entonces uno tiene que siempre que estar cuidándose a sí mismo y cuidando a los compañeros, ¿no? Llega un momento en que te acostumbras a ese sistema de trabajo, te acostumbras y entonces te pones las cosas automáticamente porque sabes que eso te preserva la vida y la salud, ¿no? Y no solo te preserva a ti, puede ayudar también a que otros compañeros sigan el ejemplo y también preserven sus vidas, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, hacer un efecto multiplicador, de modo que todos participemos y no nos arriesguemos de manera infantil, ¿no? En el caso de agujeros, podemos usar varios métodos para protegernos. Por ejemplo, colocar barandas, como se ve acá abajo. Se han colocado unas barandas de protección, de modo que si alguien quiere acercarse, se da cuenta ahí rápidamente, ah, mira, acá hay un hueco. Porque si yo no colocar esas barandas, simplemente a lo mejor no veo o no distingo el hueco. Peor si estoy en una zona oscura
y me caigo y no la cuento, ¿no? Y quién sabe si este hueco, más abajo sigue el hueco y el otro hueco de varios pisos, y olvídate. Del piso 10 al piso 1 son por lo menos 30 metros de caída. Nadie, es muy difícil. Quizá en el mundo habrá 1 o 2 personas que han sobrevivido a una caída de 30 metros, pero generalmente no sobrevives. Entonces, las estadísticas lo dicen. No hay muchas chances, por no decir ninguna, absolutamente, de supervivir a una caída tan grande, ¿no? Entonces, por eso es que ponemos barandas, o bien, si son pequeños agujeros donde hay, digamos, pases de tubos o futuros pases de algún tipo de electricidad, etcétera, y simplemente han dejado un hueco en el techo, ¿no? Entonces, taparlo simplemente con una tabla y colocar ahí una señalización o algún nombre que diga, no, hueco, hoyo, cuidado, no sé, una cosa así que nos advierta de que no debemos pisar ese elemento porque abajo hay un hueco, ¿no? Y es peligroso. En general, poner una baranda es muy bueno, muy positivo. El caso de las vías de acceso, igualmente, ¿no? Se recomienda usar barandas con cierto margen de espacio libre, por ejemplo, alrededor de las escaleras, ¿no? Como vemos acá, acá llega una escalera acá arriba, y como vemos tiene una pequeña baranda, de modo que cuando se llega aquí, y después tú te puedas conectar con la línea de vida, por lo menos te proteja, ¿no? Para que puedas estar libre, ¿no? Para no tropezarte en las partes superiores de las escaleras, ¿no? Y escalas, como vamos acá, ¿no? De esta manera evitas tropezarte, ¿no? Entonces, si pasa algo, ya no te caes, simplemente te salvas en ese punto, ¿no? Te puedes agarrar de la baranda, de alguna manera llegas a estar protegido, ¿no? Gracias a las barandas, ¿no? Pasan cosas siempre, como dije, no te confíes. En caso de plataformas para manipular materiales y áreas de izamiento, que son estas plataformas, como vemos acá arriba, donde se dejan cargas, sobre todo por las grúas, esas plataformas para manipular materiales deben tener barandas a su alrededor. Si no, la misma plataforma debe tener una baranda, ¿no? Cuando las barandas se abran para recibir los materiales y estén los trabajadores ahí abriendo la baranda, esos trabajadores que están manipulando los materiales justo en el aire, ellos deben estar atados, ¿no? Como decimos, deben estar conectados con la línea de vida, ¿no? Y es preferible usar barandas con compuertas y no retirarlas, ¿no? Es decir, que se permite abrir la compuerta, pero igual tú estás conectado, o sea, tampoco no te confíes, ¿no? Tú estás conectado y abres las barandas y pasas y recoges el tema del material, ¿no? Eso sobre todo cuando hay grúas pluma, y las grúas pluma van dejando los materiales piso en piso, ¿no? Piso 2, piso 3, piso 4, entonces siempre hay estas plataformas, como vemos ahí, y esas plataformas reciben el material, entonces alguien tiene que jalar ese material, no lógicamente va a ser una persona, pero este trabajador tiene que estar enganchado a arnés con cola de vidrio, doble cola. En caso de resbalamientos y tropiezos, qué importante es el aseo en la obra, ¿no? Para evitar que la gente se ande tropezando y dándose un mal golpe, o quién sabe, hasta una caída grave, hay que mantener el aseo en la obra, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este pasadizo que se ve en la foto, hay basura, ¿no? Y esto genera un riesgo de tropiezo para todos en el edificio que se está construyendo, ¿no? Entonces ahí lo ideal es limpiar todas las áreas lo mayor posible, ¿no? Quizá en ese momento no se puede limpiar absolutamente bien, entonces digamos que hay que generar un espacio de seguridad libre, le llamamos corredor de seguridad, para que por lo menos por ahí, en caso de algún tipo de riesgo, pueda salir tranquilamente del lugar, ¿no? En caso de que hubiera un peligro más grave, por ejemplo, un sismo, un incendio, etcétera, ¿no? Y por lo menos tener un corredor limpio. Pero una vez que se ha terminado el trabajo en la zona, limpiar automáticamente la zona rápidamente, ¿no? Limpiarla toda y dejarla lista como para nueva jornada de trabajo totalmente limpio, ¿no? A lo mejor ya también ya se queda así, ¿no? Se queda limpio y simplemente ya se hacen otros trabajos que también harán la limpieza respectiva, ¿no? La idea está en que los que lo usan, lo limpian, como decimos nosotros, en obra, ¿no? Tú lo usas, tú lo limpias. Tú lo ensuciaste, tú lo limpias, ¿no? No vas a esperar a que venga una cuadrilla de limpieza especial para limpiar todo el edificio, salvo que sean muchas áreas y ellos pierdan mucho tiempo. Entonces, en ese caso, sí se necesitará unas cuadrillas de limpieza por cada piso o nivel de la edificación.
Pero usualmente los mismos trabajadores hacen esta limpieza o bien a primeras horas en la mañana o bien a las últimas horas en la tarde, ¿no? Que es normalmente el horario, como sabemos, se trabaja un poco de sol a sol, ¿no? Como dice la canción. Entonces, eh, manejamos el tema de la obra con aseo, ¿no? Con higiene. Eso es importante. Y además, también se evita contaminarse con elementos, ¿no? Con tierra, polvo, cemento, etcétera, pegamentos, sustancias, etcétera, que pueden hacernos daño o irritar nuestra piel. También en algunos casos se utilizan escalas, que son unas escaleras con paneles de construcción, como vemos son unas escaleras especiales ya prefabricadas, ¿no? Estas no deben usarse como acceso, sino hasta que estén listas las escalas y se hayan instalado las barandas y pasamanos, ¿no? Eh, Hay que asegurarse de retirar todos los desechos inmediatamente, ¿no? Todos los desechos. A veces se usan estas escalas, como vemos acá, que son como unas escaleras prefabricadas, no son las escaleras típicas de mano, sino son ya unas escaleras grandes, ¿no? Con pasos y contrapasos, pero tienen que usarse cuando están instaladas también sus barandas y pasamanos. Por ejemplo, acá vemos que se está usando esta escala, pero el problema es que no hay baranda, como ven acá, ni pasamano. Entonces, alguien, es más, está en el aire, todavía no está totalmente terminada y alguien la está usando, ¿no? Entonces ese ya es un peligro, porque si esto se desarma, por alguna razón se mueve digamos, pierde estabilidad, esa persona que está caminando probablemente caiga y no sea, pueda ser mortal, ¿no? En el caso de los andamios, hay que tener algunos requisitos, ¿no? Instalarse en una superficie sólida, o unas placas base, o algún tipo de garruchas que tengan base. Los andamios tienen que estar totalmente verticales, rectos, bien apuntalados, amarrados, tener su cubierta de trabajo totalmente entablada, no una tablita nomás, sino que todo el área debe estar totalmente entablado. Tener barandas, si ya estamos hablando de más de 3 metros de alto el andamio, entonces ya debería tener sus barandas también, proporcional. Estar unidos con una proporción entre la altura del radio y de la base de 4:1 y contar con un medio adecuado de entrada y salida, ¿no? Probablemente una escalera que les permita subir en los andamios, etcétera, ¿no? Son los requisitos que uno requiere para los andamios. Como dijimos, ¿no? Estos tienen unas bases adecuadas para los andamios, sobre todo que sean ajustables, estructurales, y en algunos casos a veces se usan unas hidromóviles, ¿no? En el caso de los andamios. El acceso a los andamios, la idea es no acceder por las diagonales, ¿no? Sino acceder justamente por donde está conformado los peldaños. Como ven acá, el peldaño inferior no puede tener más de 24 pulgadas de alto, ¿no? Se debe usar una escalera o armazones diseñados para usarse como escaleras, como vemos acá, ¿no? Como escaleras de paso. Entonces, tenemos que ponerle barandas, ¿no? Estamos parte del armazón de los andamios, se le ponen barandas y se tiene ese acceso, ¿no? Lo último que se quiere es andar subiendo de manera peligrosa los andamios. Aquí vemos accesos adecuados, por ejemplo, la torre de escalera tiene una compuerta, pero tiene barandas. Acá hay un armazón de la escala del andamio, ¿no? Una escalera de andamio, le decimos nosotros. Acá hay otro armazón de escalera, que vemos acá. Una plataforma de escalera que vemos acá, ¿no? A la izquierda. Son varias maneras de ver el acceso adecuado. Ahora, ¿cuál es la mejor? La que te ofrezca más protección, ¿no? La que te ofrezca más protección es la mejor. Y en todo caso, siempre si vas a trabajar en altura, ir con tu arnés, cola de vida, cualquier cosa, si la escalera es simplemente una línea así, ¿no? De peldaños seguidos verticales, cualquier cosa en cualquier momento puedes engancharte a la escalera y continuar avanzando, te vuelves a enganchar, te sueltas, te vuelves a enganchar, vas soltando una, dos, así vas usando. En caso que te cansas, te puedes enganchar con las dos a la escalera y descansas un momento. A veces cuando se tienen que subir escaleras muy grandes, por ejemplo, a las grúas torre, subir hasta la cúpula es pesado, ¿no? O al tornamesa. Entonces, se requiere un cierto descanso. Entonces, a veces vas a tener que engancharte en ese momento y descansar.
Es mejor estar enganchado, por cualquier cosa te mueves tú con la pluma, ¿no? Por lo menos estás relativamente estable a no tener nada y depender de tus brazos para sostenerte. Quizá ya estás cansado. No puedes confiarte en el cuerpo humano al 100%. También existen lo que se llaman los andamios rodantes. Como ven, tiene unas garruchas acá, que no son fijas, son ruedas, eso sí se llaman garruchas. Estas ruedas o garruchas se usan justamente porque es más fácil desplazarlas por un piso que ya está liso, ¿no? Entonces me permiten hacer acabados, sobre todo acabados de interiores, como pintura, algún tipo de revestimiento, etcétera. Entonces, esos andamios rodantes pueden ser inestables, por eso es que normalmente estos andamios rodantes tienen unos frenos que permiten que se mantenga estable el andamio, ¿no? Si no hay algún tipo de viga o alguna cosa, no hay que usar doble andamio, ¿no? En ese caso hay que utilizar otro tipo de anclaje. Acá vemos los tipos de escaleras, ¿no? Son diferentes tipos de escaleras, 1, 2, 3, 1A y 1 AA, ¿no? Las escaleras tipo 1 AA son las que soportan mayor peso, ¿no? Estamos hablando más o menos de 180 a 190 kilos, ¿no? Las escaleras más ligeras son las del tipo 3. Estas soportan hasta 100 kilos, es decir, soportan el peso de un hombre, ¿no? Nada más. Eso es todo lo que soportan y solo una persona puede estar ahí. En el otro caso pueden estar hasta dos personas en la misma escalera o la persona con algún tipo de material en el hombro, ¿no? Posiblemente cargando algo, entonces esa escalera soporta mucho más, ¿no? Otra cosa que debemos tomar en cuenta, y fuera ya de las escaleras, etcétera, pero cumple no solamente para las escaleras, sino cumple para cualquier herramienta, son leer las etiquetas de advertencia, ¿no? Todos los elementos que pueden comprender algún peligro tienen etiquetas de advertencia. Como vemos acá, estas escaleras dicen, ¿no? Peligro, caution, es precaución, y danger es peligro, ¿no? En este caso, dice la falla, ¿no? Al leer y seguir instrucciones en esta escalera puede resultar en heridas o muerte, ¿no? Entonces, la idea es seguir las instrucciones adecuadamente, ¿no? Seguir las instrucciones adecuadamente. Y hay algunas, por ejemplo, a veces te dicen algunas indicaciones, ¿no? Entonces, por eso las etiquetas se incluyen porque son útiles, como estamos viendo, o sea, tienen alguna razón para colocarlas allí. Algunos las retiran, las sacan, las despegan o las rayan o qué sé yo que tendrán para ayudarnos a, eh, a tener justamente seguridad. En un ratito. Sí se ve, ¿no? Ya, estaba pensando que no se ve. No sé si ve, si ve. Bien. ¿Cómo se debe trepar correctamente por una escalera? Primero debemos usar las dos manos para subirnos a la escalera. Siempre nos colocamos de frente a la escalera, ya sea cuando subamos o bajemos o estamos trabajando de alguna manera, tiene que ser de frente, ¿ya? Es decir, subes, eh, digamos, de cara a los peldaños de la escalera. Subes de cara a los peldaños. Cuando bajes, igualmente, bajas cara a los peldaños, ¿no? Dando la espalda al aire, ¿ok? Y bajas por ahí. No al revés, porque es peligroso, además de dónde te sujetas, ¿no? Y otro, evítate pararte en los dos peldaños superiores de una escalera de tijera o en los cuatro peldaños superiores de otros tipos de escaleras, porque en ese punto podría ser que la escalera se ponga un poco inestable y se corra o tú caigas con ella si es que no está adecuadamente sujeta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Acá vemos una escalera de tijera y acá se han puesto prácticamente en un peldaño superior al penúltimo, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque las patas de apoyo pueden tocar el suelo haciendo que la pata del peldaño, que está acá arriba, pierda estabilidad, ¿no? Pierda estabilidad. Además, los empleados no pueden trabajar en ese peldaño superior ni el penúltimo, porque a pesar de que te ayuda el hecho de que puedas subirte,
digamos, al lugar, generas presión sobre la escalera, haciendo que justamente se tambalee. Y como no está fijo abajo, no está estable abajo, tú generas también inestabilidad arriba y te puedes venir abajo con todo, es decir, te caes, ¿no? Y puede ser peligroso. Una mala caída, ya hemos dicho, está dentro de las estadísticas, ¿no? No te pares en los peldaños superiores, inclusive eso dice claramente en las escaleras de aluminio, inclusive, ¿no? Dice, acata las etiquetas, peligro, no te pares sobre este paso, tú puedes perder tu balance, dice aquí claramente, ¿no? Y acá vemos que alguien se ha parado justo en el último peldaño, ¿no? Esto no se hace, ¿no? Uno diría, no, pero no va a pasar nada. Ya, ese de no va a pasar nada es una actitud muy adolescente, muy infantil, que no debe hacerse caso. Por eso los prevencionistas son tan pesados y quizá a veces hasta son odiados por los trabajadores de la construcción, porque están encima, encima, encima todo el tiempo, pero es que realmente quieren ver que tú estés seguro y estés respetando las reglas de seguridad. Las reglas de seguridad tienen varias razones. Una, preservar tu vida. Dos, evitar que hagas procedimientos innecesarios pudiendo lesionarte, ¿no? Y eso afecta a tu salud. Si bien es cierto, no te mueres, pero puedes tener un desgarro, un esguince, puedes tener una fatiga, ¿no? Te puedes desmayar, etcétera. ¿Ya? Y tres, no generar sobrecostos en la empresa, porque el hecho de que tú te golpeas o pisas un clavo y te tienes que ir a la clínica, digamos, a que te atienda, es un costo para la empresa, ¿no? Por más seguro que tú tengas, igual hay costos para la empresa que la empresa debe cubrir. Entonces, es lógico que lo último que quiere la empresa es gastar. Con eso no quiere decir que no te va a atender, pero la idea está en que debiera atenderte las mínimas veces posibles. No digo que no te atienda nada, perdón, sino que sea lo mínimo posible que suceda o que ocurra, justamente porque ya tú mismo te estás poniendo en peligro. Pones en peligro a la obra. Encima, le generas gastos al empresario, porque te tienen que internar, ponerte un montón de aparatos, etcétera, para salvar tu vida o tu salud. Entonces, no está siendo beneficioso para la empresa, no está siendo productivo para la empresa. Al contrario, está siendo una carga, es una carga peligrosa porque no respetas a la seguridad ni tuya ni de los demás, ¿no? Entonces, esa no es la idea, ¿ok? Esa no es la idea. Ponerse en peligro innecesariamente como este señor no tiene caso. No podemos defender esta posición. El caso que estemos trabajando encima de las protecciones, por ejemplo, encima de las barandas, etcétera, debemos estar protegidos para evitar caernos por ahí, por encima, ¿no? Debemos tener algún tipo de protección, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos una escalera que está por encima de las barandas. Entonces, la idea sería cómo colocarnos de manera de no caernos por las barandas abajo. Uno dice que hay barandas ahí, no le va a pasar nada. Sí, pero tú estás por encima de la baranda, encima de la protección, porque estás usando una escalera, en este caso de tijera. Entonces ya te pusiste en peligro. ¿Para qué deberías hacer? Conectarte, ponerte tu arnés para que no te pase nada en caso de que esta escalera se resbale o te caigas por el borde donde está la baranda, ¿no? Porque como estás por encima, es fácil que te caigas y te vayas para abajo, ¿no? Entonces ahí tienes que tener cuidado, poner una línea de vida y hacer tu trabajo. Y sobre las escaleras debemos tener, bueno, tenemos dos tipos de patas de las escaleras, ¿no? Que normalmente usamos. Unas con base firme y otras con una base reblandecida. En este caso, los que tienen la base firme, colocamos bien ambas patas niveladas sobre las almohadillas antideslizantes. Y en el caso de la base reblandecida, colocamos los clavos de atranque y asentamos la escalera en el terreno, ¿no? Acá vemos las escaleras de acceso adecuadas, ¿no? Nuevamente, las escaleras deben instalarse con una proporción de alcance horizontal a vertical de 1 a 4. Es preciso afianzar las escaleras, agarrarlas, engancharlas,
amarrarlas a algún sitio fijo. Las vías de acceso a la escalera deben estar protegidas, sin obstáculos, ¿no? Sin herramientas ni cosas ahí en medio. Las escaleras deben extenderse por lo menos 1 metro sobre el rellano o se debe incluir una barra de agarre adecuada, ¿no? Que tenga barandas o algún tipo de barra que nos permita cogernos de la escalera. ¿Bien? En el caso de los puentes, por ejemplo, las obras son de varios tipos, no, no hablemos solo de edificios, también, por ejemplo, podemos hablar de puentes. Igual, en el caso de los puentes, debemos usar, los bordes de los puentes deben estar protegidos, ¿no? Deben tener también sus barandas, acá como vemos acá tiene sus barandas. Igual, si se está uno trabajando sobre el agua o cerca del agua, una parte de la seguridad también es usarse dispositivos de flotación. ¿Qué se refiere a esto con dispositivos de flotación? Se refiere a que algún tipo de salvavidas, ¿no? De flotador. Chaleco flotador, le decimos nosotros, ¿no? Entonces, si en caso hubiera un riesgo de que cayeras al agua, pues usando el chaleco flotador no habría problema, caes y flotas, ¿no? Otra cosa es que caigas y no sepas nadar o caigas de mala forma y te puedas ahogar por darte un mal golpe, ¿no? En esos casos se puede utilizar un dispositivo de flotación. Por ejemplo, a veces en los puentes uno se puede caer desde las cubiertas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de caminar o trabajar acá. Por ejemplo, vemos que están trabajando en una viga metálica y necesitan haber tendido líneas de vida ahí para poder trabajar en esa línea, ¿no? De hecho, por acá hay una y acá también hay otra, por eso se están conectando esa línea, ¿no? Para poder trabajar en estas cubiertas metálicas sobre el puente, ¿no? Y en el caso del equipo, cuando habíamos hablado de los equipos de los cargadores, retroexcavadoras, etcétera, como habíamos dicho, ¿no? Lo ideal no es saltar desde el equipo hacia abajo, solamente se salta cuando se ha energizado el equipo. Solamente en ese caso se salta, ¿no? Siempre hay que usar 3 puntos de contacto en todo momento, ¿no? Usualmente viene a ser un pie, 2 manos, ¿no? O 2 pies, 1 mano, o 2 manos, 2 pies, ¿no? La idea es que siempre se usen más de 3 puntos de contacto, ¿ya? Asegúrese de pararse de una manera estable, no tensar los hombros, relajarlo, ¿no? Y cerciorarse de que los peldaños no tengan lodo ni hielo. Muchas veces el acceso a las máquinas tiene algunos peldañitos, ¿no? A veces la inclemencia del tiempo, la lluvia, la tierra que cae por las excavaciones, etcétera, genera barro, lodo o hielo, ¿no? Debido a la temperatura baja. Y entonces, para bajar puede ser muy resbaloso o peligroso, ¿no? En ese caso, hay que limpiarlo previamente y de ahí bajar, ¿no? Alguien también puede ayudarte, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que estás en peligro, puedes pedirle apoyo a algún compañero que haga la limpieza y luego bajar tú, ¿no? De una manera más adecuada. Y quizás la instrucción más importante en la seguridad es protegerse a uno mismo, ¿no? ¿Cómo protegerse a uno mismo? No colocarse en peligro. Sería la frase que resume todo este tema de la prevención de riesgos, ¿no? O vemos acá hay un señor que está andando por la pluma de la grúa, no es peligroso lo que está haciendo. Y bueno, estamos imaginando que todavía tuviera un arnés o algo que se está conectando. Esperemos. Otro, por ejemplo, este señor está parado sobre una máquina y está trabajando haciendo algún tipo de, qué sé yo, labor, parado sobre una máquina, ¿no? Como vemos acá, y no sé por qué. O sea, está usándolo, en vez de usar una escalera, está usando una máquina para pararse. Creo que esto es mucho más peligroso que si de verdad usáramos una escalera. A veces la flojera, como dicen, la pereza, es la que nos lleva a este tipo de trabajo. ¿Quiénes son las personas competentes para llevar estos trabajos de riesgo, ¿no? Como ven, las personas competentes para la prevención y seguridad de los riesgos es alguien que es capaz de identificar los riesgos existentes o predecibles, es decir, no veo ningún riesgo, pero podría pasar. Entonces me pongo a analizar el lugar, ¿no?
en las inmediaciones o condiciones de trabajo inadecuadas, riesgosas o peligrosas para los empleados. Y además, esta persona no solamente puede identificar los riesgos, sino que tiene la autoridad para tomar medidas correctivas para eliminar los riesgos. Entonces, en este caso, esta persona competente es justamente el prevencionista de riesgos, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente te dice en qué situación estás o qué te podría pasar, que te puede poner en peligro, sino que además toma medidas para que no te pase, incluyéndote a ti. O sea, te puede decir, no hagas esto, no hagas aquello, o ponte esto, o ponte aquello, o párate aquí o acá, de modo de que tú no te pongas en peligro, ¿no? Además, te puede poner protecciones, barandas, mallas, señales, pito, qué sé yo, un montón de cosas con la finalidad de que tú estés de alguna manera advertido y en una zona segura para que puedas trabajar. Entonces, es una persona competente en materia de prevención de riesgos. Recuerden que para evitar incidentes, nosotros tenemos pues que planificar, es decir, hacer un plan de seguridad, como habíamos hablado al principio. Hay que hacer entrenamiento, es decir, hay que capacitar a la gente, al personal, todos debemos hacer nuestra parte, ir, estudiar, hacer inducción, ¿no? Prepararnos para lo que va a venir en el trabajo. Hacer inspección y supervisión, esto es importante porque hacemos monitoreo, entonces al hacer monitoreo hacemos control, ¿no? De lo que está pasando, estamos permanentemente mirando lo que está pasando. De hecho, en prevención de riesgos, las personas que hacen prevención, o sea, los prevencionistas o PDR, están constantemente monitoreando el lugar, ¿no? No es que están en una oficina y después los llaman cuando pasó el accidente, no. Ellos están monitoreando el lugar, están en el sitio mirando todo lo que viene pasando, ¿no? Y si, por ejemplo, ven algo rutinario, pues se van a otro sitio y así, ¿no? Van inspeccionando varias zonas, ¿no? Que le tocan, ¿no? Otra cosa también es ver el tema de la experiencia previa, ¿no? Que se puede tener para evitar incidentes. Ya nos pasó algo, digamos, eh, un posible incidente o casi un accidente, entonces en ese momento yo lo que tengo que hacer es aprender de ello y no volver a cometer los errores que pasaron, ¿no? Aprender de esas experiencias. Y lo otro es reevaluar, ¿no? Cuando vemos que hay muchos riesgos en un lugar, por alguna manera hay que modificar quizá conductas. A veces, como dije, los obreros se ponen en peligro de manera innecesaria solo porque ellos quieren hacer a su manera, a su modo, y no les gusta colocarse cosas, o se sienten incómodos, o están sudando y tienen mucho calor, ¿no? En fin, te van a meter un montón de excusas, ¿no? Para no hacer las cosas adecuadas o debidas, ¿no? Los que sí saben o ya tienen experiencia, ellos no te dicen nada, simplemente se colocan lo que tienen que colocarse y se van a campo. Los que normalmente hacen eso son personas que suelen ser muy informales, ¿no? Que no han recibido una adecuada capacitación o siempre les ha gustado trabajar así de manera totalmente informal, ¿no? Subestando. Bien. Bueno, entonces, como vemos en resumen, en tema de la seguridad y salud en la construcción, los cuatro riesgos principales son la causa de la mayoría de las pérdidas físicas, financieras y hasta emocionales, ¿no? En la construcción, y existen casi en toda obra. Se requiere una cuadrilla bien entrenada, sin excepciones, y cuantiosa planificación previa para reconocer y actuar ante tales riesgos. La seguridad es responsabilidad de todos, siempre, siempre la responsabilidad es responsabilidad de todos, no es solamente del prevencionista, no es solamente del ingeniero, no es solamente del asistente técnico, la responsabilidad es de todos nos cuidamos, ¿no? Desde el que está más arriba en la jerarquía hasta el que está más abajo, hasta el que está limpiando, digamos, en la puerta, ¿ya? Todos pasamos por la misma seguridad, todos alertamos los peligros de la seguridad y ayudamos en caso de peligro, el caso de la seguridad. Bien, chicos, ahora sí, terminó la parte teórica y me gustaría escuchar preguntas. No sé si tienen alguna pregunta o consulta, dado que esta es la última clase. ¿Alguna pregunta? Pueden usar el chat también si quieren hacer una pregunta por el chat.
Bien, ¿no hay preguntas? Ok, entonces, muy bien, les agradezco muchísimo